Del problema de saber cómo y por qué el presente es una crítica del pasado, además de su superación, Antonio Gramsci se indaga. Pero el pasado debe por esto ser rechazado. Es preciso rechazar aquello que el presente criticó en forma intrínseca y aquella parte de nosotros que a él corresponde. ¿Qué significa esto? Que debemos tener conciencia exacta de esta crítica real y darle una expresión no solo teórica sino política. Vale decir, debemos ser más adherentes al presente que hemos contribuido a crear, teniendo conciencia del pasado y de su continuarse y de su revivir. Esto dice Antonio Gramsci. Y luego José Aricó dice, en conexión con Gramsci, en la gestación de una revista de cultura siempre hay algo de designio histórico, de astucia de la razón, algo así como una fuerza inmanente que nos impulsa a plasmar cosas que roen nuestro interior y que tenemos urgente necesidad de objetivar. No es por ello desacertado buscar en las revistas el desarrollo del espíritu público de un país, la formación, separación o unificación de sus capas de intelectuales, puesto que al margen de lo anecdótico, toda revista es siempre la expresión de un grupo de hombres que tiende a manifestar una voluntad compartida, un proceso de maduración semejante, una posición común frente a la realidad. Hago esta introducción citando a Antonio Gramsci, uno de nuestros patronos, para presentar el tema de hoy. Vamos a hablar sobre una revista que se inscribe en este tipo de indagaciones, la historia, la política y el presente. La revista es Relatos e Historias en México. Es un proyecto interesantísimo por muchas razones, una de las cuales es que no tiene, digamos, precedente en México, por extraño que parezca. Vamos a hablar hoy sobre ello. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a Luis Arturo Salmerón. Hola, Luis. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que estás aquí. Luis es maestro en historia, historiador, y es el encargado de la investigación iconográfica y también histórica y también de la edición general del proyecto del que les acabo de hablar en la introducción, Relatos e Historias en México. De una vez le doy la página electrónica, www.relatosehistorias.com.mx. Y les digo, como les dije en la introducción, es un poco extraño quizá, pero no había en la tradición de las revistas. Esta es una revista, digamos, de divulgación, pero tiene soporte académico y riguroso, pero es de divulgación. Y entonces yo decía que no tenía antecedente en la tradición de las revistas en México. Pensamos de inmediato, por ejemplo, en Vuelta, o en Letras Libres, o en Nexos, o en la revista de Marco de Pardiñas, que era Política. En fin, eran revistas literario, críticas, periodísticas quizá, pero no de divulgación histórica. Entonces aquí la cuestión es, ¿a qué obedece que no había? ¿Era una cuestión simplemente de orden comercial, o también obedecía a que tiene que haber un proceso de maduración y de decantación política de un país para que pueda empezar a divulgar su historia, o no necesariamente? ¿Cómo podemos? Bueno, era un vacío, era un vacío, ¿no? Era un vacío. De hecho, en México sí hay revistas de historia, sí hay revistas de divulgación histórica, pero no hechas en México. Hay revistas de divulgación hechas en España, en España, por ejemplo, en Estados Unidos, claro, muy interesantes, algunas mejores que otras, claro, pero en México no había. La verdad es que no podría contestarte por qué. Hay en México la teoría de que a la gente no le gusta la historia. Nosotros nos hemos dado cuenta que es un mito, de que es un mito, y que la gente está ávida de leer historia, sobre todo si es historia pues un poco alejada de la historia de bronce o de la historia tradicional, una historia un poco más crítica. La gente tiene muchas ganas de leer. Nosotros nos dimos cuenta al iniciar este proyecto que la demanda estaba ahí y que la gente estaba un poco a la espera de poder buscar, de poder enterarse un poquito más de su pasado. Y esa fue como la idea, llenar ese vacío. Es un proyecto que surge, los dos editores fundadores, Alberto Sánchez y Jaime Valli,
trabajaron mucho tiempo, fundaron la revista Arqueología Mexicana y siempre supieron de ese vacío de una revista histórica y lo fueron madurando poco a poco, se fue generando el proyecto, fueron invitando a personas a colaborar, entre ellas un servidor, y se aprovechó como la coyuntura de que se sabía que en 2010 la historia iba a estar muy en boga, muy de moda. Estaban aprovechando la coyuntura. Y entonces decidieron ellos y ya después decidimos como equipo presentar el proyecto a la casa, a la editorial que hace Arqueología Mexicana, que también tenían ese proyecto y que también lo estaban trabajando de manera paralela con Jaime y con Alberto. Pues decidieron aprovechar esa coyuntura y salió pues un año antes del 2010 para estar posicionados y con la idea de que sea una revista pues de larga duración. Que desborda la coyuntura. Que la desborda. De hecho, un año antes ya estábamos con el público y un año después seguimos aquí, ¿no? Porque te cuento que de hecho dedicamos un programa a me parece que fueron los dos principales proyectos de revistas de Bicentenario, que era 2010, que es un formato precioso, digamos para otro público, pero es un formato precioso, y me parece que es 1810-1900, revista Bicentenario, algo así, la del Mora, efectivamente, la del Mora. Según yo, si no me equivoco, eran las dos principales al margen de algún otro proyecto. Había algunos suplementos como de Proceso. Exactamente. Hubo un par de intentos más, pero sí eran coyunturales. Yo no sé si Bicentenario, la del Mora no sé si siga, 2010 creo que ya no sigue. 2010 era un proyecto, me parece que iban a ser 6 fascículos trimestrales, me parece. No soy, no lo conozco bien, pero salían bimestrales, iban a ser 6 bimestrales. Probablemente estoy diciendo algo fuera de lugar y vaya a seguir, pero efectivamente es un formato muy bonito, muy atractivo, con un papel muy bueno, muy de primera, para otro tipo de público. También el precio era para otro tipo de público. Nuestra idea era básicamente hacer una revista de puesto de periódico y de circulación, pues lo más masiva que se pueda. No se pueden comparar con la circulación de otro tipo de revistas, no sé, notitas musicales, TV Notas que venden 1 millón al mes, pero creemos que es un proyecto que está al alcance de la gente y que estén puestos en revistas, locales cerrados, pero al alcance de la gente. Y ese fue lo que motivó el proyecto, ¿no? Y de inmediato la gente respondió de manera positiva, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el tiraje que han tenido? De números no te puedo hablar mucho, pero lo que sí sé es que, bueno, son entre 25,000 y 50,000 ejemplares, a veces subió a 35, a veces bajó, actualmente debe estar por ahí, por ese rango más o menos, lo cual para hacer una revista de historia estamos hablando de que pues es un bestseller, ¿no? No está bien que yo lo diga, pero en México, donde se lee muy poco o se lee poca historia, poca cultura, pues que esté a nivel nacional en los puestos de periódicos y que se venda, me parece que ha sido, pues es una cosa que celebramos. Claro. ¿No? ¿Y el proceso de selección de temas, más o menos, cómo se da? Bueno, te cuento un poquito. Sí. Es una revista de divulgación, como comentabas, pero hablábamos hace rato fuera de cámaras sobre la historia que se hace en México. En México se hace investigación histórica de primer nivel, pero esa investigación llega pocas veces a la gente. O sea, hay académicos reconocidísimos en México que están produciendo historia crítica, historia que está, bueno, reformando la forma de ver la historia actualmente, la historia básicamente de México. Nuestro tema es historia de México, pero escriben muy para los historiadores. Es muy difícil que una persona normal, por decirlo de alguna manera, pues compre un libro de historia. Entonces nos acercamos a diferentes académicos, a diferentes instituciones académicas para pedirles artículos de divulgación. ¿Qué queremos decir con artículos de divulgación? Muchas veces cuando uno dice divulgación, piensas, bueno, artículos chiquitos, chafas, ¿no? No, artículos en el que expongan un tema completo, es decir, monográficos. No vamos a hablar de la revolución,
pero sí pueden hablar de Pancho Villa en la Revolución. Bueno, esto también es muy extenso, pero la batalla de Zacatecas, algunas formas de participación de la mujer en la Revolución, Yo me acuerdo algo de Marte R. Gómez, por ejemplo. Marte R. Gómez, el Granito de Oro, general Buelna, temas específicos que estén contados de alguna manera completos, que alguien que no sabe del tema pueda enterarse del tema y pueda interesarse más del tema. Ese es lo principal de la divulgación. No vienen, en los artículos no viene lo último de las investigaciones históricas, a veces sí, pero viene expuesto de tal manera que el lector quede como una historia completa, satisfecho con la historia, y que también le genere nuevas dudas y que le genere la posibilidad entonces sí de buscar libros de historia. Claro, entonces, sí, pues al principio algunos historiadores nos apoyaron mucho, Alejandro Rosas, por ejemplo, Pedro Salmerón, Pedro Siller de Ciudad Juárez, bueno, del norte de Chihuahua, Ciudad Juárez, el doctor García Diego, que actualmente es presidente del Colegio de México, Alfredo Ávila, bueno, en fin, Josefina MacGregor, nos fueron apoyando, dándonos artículos que, bueno, cuando viene de un artículo de García Diego o de Josefina MacGregor, pues lo único que hacemos es ver que cumpla la extensión, ¿no? Sí. De repente nos llegan artículos de lectores y entonces esos sí tienen que pasar por una revisión de un... En principio, dentro del equipo hay 2 editores, bueno, había 3 editores y 2 historiadores, 3 historiadores, lo leemos, lo revisamos, comprobamos pues algunos datos, sobre todo en cuestiones de datos, cuestiones de ideología y de ideas, eso son responsabilidad del autor, ¿no? Pero bueno, tratamos de autentificar las fuentes y también tenemos historiadores que nos apoyan, a los que de repente, pues si es revolución, le decimos al doctor Pedro Salmerón, oye, échale un ojo a ver cómo lo ves, si Independencia nos ha ayudado Alfredo Ávila, el doctor García Diego, de repente se hace huequitos para leernos cosas, pues no sé, son muchos, ya muchos historiadores que nos han ido apoyando, como que se han interesado en el proyecto, que les ha gustado esta idea de llegar a la gente. Sí, porque estoy pensando, por ejemplo, en otros formatos de divulgación que precisamente aprovecharon la coyuntura del Bicentenario, que fue la novela histórica, ¿verdad? Un poco biografía, ¿no? El lado humano de Morelos, etcétera, ¿no? Un poco así. Luego las telenovelas, que en las televisoras importantes, creo que tanto Televisa, TV Azteca y creo que Canal 11 también produjeron sus proyectos. Digo, no los he seguido, pero en fin, y las películas, ¿no? Claro. También hubo, creo que hasta una de dibujos animados hubo sobre Hidalgo, me parece. Entonces, Héroes se llamaban, ¿no? Héroes me parece que se llama, que son maneras un poco también de acercar a la gente a la historia, y aquí lo interesante es cómo, por ejemplo, hay como una dislocación. Por un lado hay, por ejemplo, sobre todo del Bicentenario, de la Independencia, hay toda una escuela de revisionismo histórico que está cuestionando y que está, ¿verdad?, digamos, haciendo revisionismo de los postulados centrales de la historia de bronce, de la independencia, de los héroes de la patria. Entonces hay toda una corriente de historiografía que está debatiendo todo eso, ¿no? Y eso es problemático porque choca con el discurso oficial, ¿no? O sea, un gobernante del Estado que sea o de la República, pues a lo mejor es una dialéctica complicadísima porque aquí es donde entra proyectos como Relatos e Historia, que a lo mejor por aquí es un frente o un puente entre esa crítica que la academia hace rigurosamente, que es incómoda objetivamente para el poder político, por razones obvias, claro, ¿no? Pero entonces a lo mejor en este puente o este frente que se abre, pueden, por ejemplo, por ahí empezar a deslizar ciertas revisiones, ciertas críticas, y aquí a lo mejor sí tiene que ver un poco la maduración de un Estado como, por ejemplo, México. Pienso, por ejemplo, y esto lo digo objetivamente, por ejemplo, en Cuba. O sea, en Cuba es imposible. Yo creo que el Granma creo que ni siquiera ya se consigue en la calle, es muy problemático, ¿no? Entonces, analicemos, por ejemplo, Cuba. ¿Es posible que en Cuba exista una escuela de revisionismo de la tradición histórica de la Revolución? No. No, porque todo es la narración que hace, ¿no? Todo es o Martí
o Fidel Castro. Entonces no se diga una revista de divulgación, por ejemplo, en un régimen, sin criticar a Cuba, pero analizando objetivamente lo que está pasando en ese país, ¿no? Entonces esto es muestra de la, digo yo, de la maduración que se está dando. Es la interpretación que yo haría del hecho de que exista, ¿no? Que se está madurando el asunto, ¿no? No, y se está discutiendo, lleva mucho tiempo discutiéndose en la academia. Esto es un poco, tú lo decías, y a mí me gusta mucho, es un puente. Es un puente entre los historiadores y los lectores, que falta nos hace a los historiadores. Bueno, yo soy historiador y también, o sea, no creo que mucha gente haya leído mi tesis de licenciatura, por ejemplo, ¿no? Pero los artículos cortos que escribo ahí, creo que alguna gente lo ha leído y a alguna gente le ha gustado y le ha generado curiosidad. Entonces, me parece que es un puente muy importante, un puente que además los académicos han ido valorando poco a poco y están valorando, y ahora al principio... Antes lo veían como, sí, no, es divulgación, ¿no? Y aparte, yo hablaba, bueno, cuando estaba haciendo la maestría, el doctorado, y hablaba con mis maestros, les decía, oye, escríbeme, me decían, bueno, pues sí, te mando 30 cuartillas, ¿no? Y yo decía, pues no nos sirve, ¿no? A mí sí, a la revista no, ¿no? O sea, la gente en México se está acostumbrando a leer. Este tipo de proyectos están ayudando, queremos que ayuden a leer más, pero todavía es complicado que te lean un artículo de 30 cuartillas, ¿no? Sí. Entonces, eso es parte también de esa idea. Nosotros como historiadores tenemos un puente que son los editores, digo, yo me pongo ahorita en el papel de historiador, para decir un poquito qué pensamos, para decir, bueno, sin querer tirar héroes, que eso tampoco se trata de eso. ¿Sin querer qué? Sin querer, pues, como decías, revisionistas, decir los héroes no fueron tanto. Bueno, pues yo creo que comprenderlos ayuda aún más a valorarlos, ¿no? Claro. O sea, comprender que son humanos, que cometen errores, que tienen pasiones, que tienen compromisos personales, y aún así contribuyeron de la forma que contribuyeron, pues ayuda más a valorarlos que a tirarlos del pedestal, ¿no? O sea, hay que quitar los pedestales falsos o los pedestales monolíticos que no permiten el análisis, dejarlos en el panteón donde deben estar. Los niños, está muy bien que consideren que Hidalgo es un gran héroe, inclusive los niños héroes que murieron por la patria, aunque haya mucha discusión de si existieron o no existieron, están muy bien ahí, pero también hay que preguntarnos, hay que decir, bueno, si estaban ahí, ¿cómo eran? ¿Por dónde eran? O sea, no sé si me explico, esta dialéctica difícil entre decir, bueno, todo país necesita una historia de bronce, es fundamental, es fundamental, y es muy bonita además, es muy interesante, es muy bonita, pero es más bonita aún cuando entiendes, cuando tratas de entender, y la idea del historiador es eso, comprender. Y a lo mejor la solidez de la estructura de un Estado es la que permite que empiece ya a haber críticas internas, claro. ¿Verdad? Revisionismos y debates y proyectos universitarios que acojan todo eso, ¿no? Claro, claro. Y bueno, este es el puente un poquito. Es un poco pretencioso decir que somos el puente, claro. Pero creo que somos uno de los caminitos de estos puentes que se están tendiendo. Ahora se están tendiendo más puentes, hay programas como el tuyo, como muchos otros, en donde la gente tiene más opciones, ¿no? Puede ver, puede escuchar a historiadores de renombre, puede escuchar escritores, puede acceder un poco, el internet te permite acceder a muchas cosas, claro. Pero bueno, este es un pilarcito del puente que queremos tender. Este debate, este programa que fue bastante bueno de debates, Pensar México se llamaba. Pensemos México, ¿no? Pensemos México, algo así. Discutamos México, Discutamos México, se llamaba. Ajá. Era un poco eso el proyecto de acercar a los historiadores o a los investigadores al público en general con motivo del Bicentenario. Los artículos, si se revisa la página electrónica, ¿se puede revisar todos los artículos o es...? Creo que actualmente se pueden revisar solo pequeños fragmentos. Claro. Creo que cada mes ponen un artículo y ponen fragmentos como invitaciones a la lectura de la revista. Todavía no es una revista electrónica, quizá en algún momento lo sea, pero en la página se pueden ver sobre todo de qué trata el número, pequeños resúmenes, claro. de cada artículo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un primer corte. Estamos hablando sobre este espléndido proyecto Relatos e Historias en México, 45 pesos en su puesto de revistas. Vamos a hacer un corte, ya volvemos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Luis Arturo Salmerón sobre esta revista, Relatos e Historias en México. Comentábamos que es un proyecto que tiene ya 3 años, empieza en 2009, ¿verdad? Así es. Y que en realidad no tenía antecedentes en el sentido de que sea un proyecto producido en México. Ya había otras revistas de divulgación histórica que sí que se venden y que se leen, pero no dedicadas a México y producidas en México. ¿Por qué no nos hablas un poco de la estructura de la revista? Y luego ya vamos a lo mejor desmenuzando uno que otro artículo, que aquí todos son de gran interés. Ya les iremos mostrando los temas que tienen en portada, algunos de los números, para que vayan viendo por dónde va el proyecto. Pero ¿por qué no nos explicas un poco la estructura? Claro que sí. Mira, bueno, con esta idea de acercar la historia a la gente y hacerla más amena a la gente, se decidió, en su momento y ha funcionado muy bien, hacer diferentes tipos de artículos. Tenemos, por ejemplo, secciones fijas, que son en general cortas. Tenemos una efeméride al final, que bueno, habla sobre un hecho histórico del mes, porque la revista es mensual, sí. Tenemos dentro de las secciones fijas está una sección que se llama Cartografía Urbana, que es muy divertido. Bueno, hacerla es muy divertido, espero que también sea divertido leerlo, que se trata de ver nombres de calles y preguntarse quiénes son, ¿no? O sea, básicamente, bueno, quién es, no sé, Romero de Terreros, Prim, un montón de calles, de héroes, de personajes, para no llamarle héroes, que alcanzaron calle, aunque no alcanzaron artículo en el libro de texto, ¿no? Alcanzaron calle, entonces, exacto. Eso es muy interesante porque para empezar, bueno, son personajes muy diversos, sí, astrónomos. Yo a veces luego hablo, sí, claro, Luis Cabrera, el que está ahí por Periférico y ese, pues ese, Luis Cabrera. ¿No? Exacto. De eso se trata esa sección, ¿no? Es una sección, en general ponemos 2 calles. Pero del país, ¿verdad? Del porque país. Veo aquí que tú tienes, por ejemplo, Boulevard José María Patoni, Durango. En Durango, ¿no? Patoni es un general liberal muy importante, pues que no alcanzó mucho espacio en los libros de historia, o en los libros de historia sí, en los libros de la historia de bronce no, creo que ni se menciona. Claro. O sea, y de eso se trata, esa sección. Y luego tienen Guillermo Aro Barraza, Colonia Olímpica, Mazatlán, Sinaloa también. Claro, que es es un astrónomo, es como de los precursores de la astronomía en México, ¿no? Bueno. Nombrado por Alfonso Reyes, sacerdote del telescopio, precisamente. Por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, esa sección se trata de eso. Al final tenemos también una página dedicada a, pues algo así como la crónica deportiva, pero histórica. Histórica. Sí, hemos presentado personajes como Mariles, como el Sargento Pedraza, como el Jamaicón, ¿no? Todo el mundo habla del síndrome del Jamaicón, pero no saben de dónde viene o por qué. ¿Y quién era el Jamaicón? El Jamaicón es el primer futbolista mexicano que sale del país. Era un crack, ¿no? Un jugador del Guadalajara que sale del país. Y el síndrome es que extraña. Y el síndrome es que extraña, cuando se regresa dice es que extrañaba las enchiladas. Eso. El extrañar el mole y todo el eso. pozolito y el la gente. Ese es el Jamaicón. Entonces, bueno, en uno de los números, no recuerdo en cuál de los primeros, sale el síndrome del Jamaicón, los hermanos Rodríguez, eso es parte de esa sección. En este número teníamos la visita del maestro Alexander Alekhine, el primer torneo internacional de ajedrez de la Ciudad de México en 1932. Por ejemplo, de eso se trata esa última página, que bueno, es deportiva, es crónica deportiva, pero histórica. Claro. Ahí tenemos que irnos con cuidado porque luego nos gana un poquito la gana de hacerlo más crónica, más como si fuera un relato actual, ¿no? Y entonces el Jamaicón mete el gol de chilena, ¿no? Y contar un poco más la historia, pero de eso se trata, justo decir, eso también es historia. Es que yo creo que en realidad, esto precisamente que hablamos de Gramsci, esto lo cuenta en alguna carta a sus hijos, en las cartas de la cárcel, cartas, no cuadernos, en las cartas de la cárcel, a uno de sus hijos le decía, cualquier cosa que la sitúes en un plano histórico cobra una vitalidad y un interés intelectual fantástico, ¿no? Entonces, cualquier cosa, y a mí mismo me sucede, seguramente de aquí también, cualquier cosa, cuando te empiezan a explicar su historia,
sea el fútbol americano o sea el cacahuate japonés, que son cosas de la vida cotidiana, cuando te las presentan en un plano histórico, cobra un gran interés y además que eleva también la capacidad analítica de... Claro, cobra sentido. Cobra sentido, ¿no? Cobra sentido. Bueno, volviendo a la estructura, aparte de las secciones fijas, tenemos también, bueno, también tenemos una sección que son para asistir, eventos históricos, de preferencia académicos, históricos, pero también culturales, que es como una especie de agenda, ¿no? Claro, exposiciones, conferencias, academias. Conferencias. Y bueno, volviendo a la estructura, tenemos también artículos que son como el grueso del proyecto de la revista, lo que te comentaba hace rato, artículos monográficos con un tema, con un principio, con un final, a veces relacionados con la portada. Siempre hay un artículo relacionado con la portada, a veces 2 o 3 artículos relacionados con el personaje de portada o con el acontecimiento de portada. Tenemos un ensayo, que es un artículo un poco más grande, con esta idea pues, de irnos entrenando en la lectura. Bueno, sí, los artículos normalmente son de 6 cuartillas, 8 cuartillas, el ensayo es de 10, 12 cuartillas, es un poco menos ilustrado, es un poco más, pues donde los historiadores tienen un poco más de chance de, pues, de exponer más sus ideas de lo que están investigando, de sus reflexiones, un poquito menos relatado y más, más analítico. Claro. Y tenemos otras que se llaman artículos breves. Esos artículos breves son, podríamos traducirlo una especie de ¿sabías qué? ¿No? ¿Sabías que Matamoros fue asesinado en tal lado? Y es una historia en una paginita, cuando mucho 2, sobre un personaje, un tema, una historia, una curiosidad, un documento inclusive, ¿no? Un documento curioso, una bandera curiosa. En los primeros números publicamos uno que era sobre una bandera muy famosa que está en el castillo de Chapultepec, que es el Doliente de Hidalgo, que parece bandera de pirata. Todos los niños cuando la ven... Sí, que tiene una cruz negra y claro, calavera. con unos huesos. Sí. Pues contamos la historia en una página de esa bandera, por ejemplo, ¿no? Esos son los breves, que son, pues así, son, pues para ojear, o sea, para leer en un ratito, ojear. Luego están los artículos que son un poco más profundos y luego el ensayo que es aún más profundo. Y los artículos no tienen, el único límite, digamos, que ponemos es que sea historia de México o historia que tenga que ver con México. De repente hemos publicado algunas cosas de América Latina que tienen que ver con México o de Estados Unidos que tienen que ver con México. Como por ejemplo que exiliados, hubo uno de exiliados latinoamericanos, por ¿no? ejemplo. Sí. Cosas así, pero es historia en México. ¿Y qué es historia? Pues todo. Todo. Hemos publicado artículos sobre la comida, sobre el baile, sobre los salones de baile en los años 20, sobre el vestido, la moda, además de, bueno, claro, por supuesto, personajes históricos, batallas, la revolución, la independencia, reforma, prehispánico un poco, pero bueno, ahí tenemos que sean históricos, porque no arqueológicos, sino históricos. Claro que arqueología mexicana es la otra parte. Tiene esa parte arqueológica, pero hay cuestiones de prehispánicos que son históricas, por ejemplo, las conquistas de Moctezuma, ¿no? Eso es historia, a fin de cuentas. Claro, sí. Y hay fuentes históricas que te permiten saber cómo se extendió el imperio, la conquista. Entonces, esa es más o menos la estructura de la revista. Tratamos de equilibrar siempre que no sea pura historia política, que no sea pura historia militar, o sea, que tener un poquito de historia política, de historia militar, de historia social, de historia cultural, de vida cotidiana, que es muy difícil luego definir qué es historia de la vida cotidiana y qué es historia social, pero un poco esa es la estructura. Sí, vi un artículo que me acuerdo que era sobre los anuncios de electrodomésticos en no me acuerdo qué año. Por ejemplo, ¿no? Una cosa así, sí, era una cosa interesantísima. Que era el papel de la mujer. El papel de la mujer, ¿no? En los años 50, según las publicaciones periódicas. Exacto, o sea, qué anuncios iban dirigidos a la mujer, qué artículos iban dirigidos a la mujer. Y bueno, la investigadora, la doctora
que hizo el artículo de ahí hace un análisis pues muy interesante, además de que es pues muy divertido ver los anuncios tal cual, ¿no? Se libera a tu mamá y cómprale una lavadora y cosas así que bueno, se siguen repitiendo, pero que vienen de ahí un poco, ¿no? Claro. ¿Cómo se, digamos, se contraponen, o sea, miran con relación a otros proyectos como las de Historia de Vida, Clio, Historia en cuanto a estructura, más o menos? Bueno, ¿ven por dónde van ellos? O? No, fíjate que que la estructura la diseñó se diseñó, la diseñaron, bueno, ha sido un proceso conjunto de mucho tiempo, pero no es parecida a ninguna de, bueno, lo parecido porque habla de historia, ¿no? Claro. Pero la estructura no se basa en ninguna de ellas. Y la diferencia principal es que pues nuestro tema central es México, claro. La historia de México, de la Nueva España, que incluye Texas y todo eso, pero de lo que es México. Les voy a dar algunos títulos de los artículos que están aquí. Yo tengo aquí 4 números. El último tiene en la portada El héroe de la guerra de reforma contra la reelección de Benito Juárez, Jesús González Ortega. Y esto es el título de portada, digamos, el artículo de portada. También está El gallo pitagórico, crítico de Santa Ana, Los franceses ocupan Puebla en 1863, Biblioteca del Niño, mexicano, gran edición del Porfiriato. A ver, ahorita... Bueno, échale un ojito si quieres. Esto está buenísimo. ¿Esto qué era? La biblioteca. Esa es la Biblioteca del Niño, son unos folletos que es un proyecto que hace Heriberto Frías a principios de siglo, apoyado por la estructura gubernamental de Porfirio Díaz para divulgar la historia. Los dibujos son de Posada. Ajá. Los dibujos son de Posada, aunque firma muy pocos, pero son grabados de José Guadalupe Posada. Ajá. Y es una publicación masiva. No, se discute, ahí en el artículo se ve que se discute si era 1 millón de ejemplares o 100,000 o cuántos, no se sabe, pero fueron pues muchos números que hablaban de pequeños temas para educar a los niños, para enseñarles a los niños la historia. Entonces están ilustrados, tienen los relatos contados, es, bueno, uno de los pilares de esta historia de bronce que decíamos, para los niños. Claro, por ejemplo, aquí tienen las portadas, uno no lo ve, pero dice La formidable catástrofe o el triunfo del patriotismo, Los horrores de la guerra o La sangre de la patria. Por acá tenemos Los crímenes de la ambición o El anatema de la víctima. Sí, al final verás uno que se llama El sol de la democracia y tiene a Porfirio Díaz o El sol de la paz, perdón, y tiene a Porfirio Díaz en portada resplandeciente, ¿no? Ajá. Lo cual es está muy buenísimo. interesante porque el autor de la Biblioteca del Niño había sido muy crítico fuerte del régimen de Díaz. Y después pues le entra un poco a apoyar, a fundamentar históricamente la participación de Díaz como consolidador de la historia de México, ¿no? Esto está buenísimo. La muerte de los tiranos o el talismán libertad, La noche triste en Tenochtitlán, Las ambiciones de Napoleón III, La montaña de cráneos, las crueldades de Ahuizotl y El sol de la paz, como El sol de la paz, que hasta aquí remata. Sí. Esos son las portadas de la Biblioteca del Niño, ¿no? Tenemos otro de... dime. No, dime, perdón. Bebidas espirituosas tradicionales o Dolores del Río, una mujer extraordinaria. Además tiene una sección dedicada al Hotel Regis, Blas Galindo, compositor, Telefonía inalámbrica. En fin, este es el último número. Ahora que mencionas lo del Hotel Regis, cuando hablamos de las secciones, hay otra sección que se me pasó ahorita que se llama Ayer y Hoy. Ayer y Hoy, exacto, aquí lo que veo. En general de lo que se trata es de poner. Esa es muy gráfica, trata de ser, bueno, dos fotos. Una foto de lo que era antes y lo que es ahora. Hemos visto la Plaza de Guardiola, el Hotel Regis que ya no existe, que se cayó, ¿no? Claro, en el sí, temblor, sí. Pueblos, por ejemplo, San Ángel, ¿no? Cómo era y cómo es ahora. Esa es otra sección, ¿no? Que se hace un relato corto de la historia del lugar, pero lo importante de ahí básicamente es lo visual, ¿no? Claro. Ver la foto y ver En el primer número, en el segundo número sacamos uno de lo que ahora es la Glorieta de Insurgentes, muy interesante porque sale la calle, sale el edificio y sale la foto de hoy y al final uno de los lectores
nos dijo que se alcanzaba a ver la chimenea de la casa de 1900 en la del 2000 y no lo habíamos notado. O sea, tomamos la misma toma, la misma casa, pero no habíamos notado que era exactamente la misma construcción. Y pasan esas cosas con el ayer y hoy, ¿no? Claro. Tenía un Oxxo, tenía un, bueno, ya hice un comercial, pero tenía farmacias, tenía cosas, pero conservaba la chimenea de la casa de 1901 a 2009, ¿no? Esa es otra sección que se me había pasado de comentar. Y, por ejemplo, el número anterior, para ver la pluralidad de temas que abordan, tienen en portada Obispo Virrey Beato Juan de Palafox y Mendoza, ni más ni menos, es el tema al que dedican la revista, la centralidad de la revista, y además tiene por otro lado la gráfica del nacionalismo revolucionario, Vida y muerte de Posada, Arrieros somos, la derrota de los apaches, el México que yo viví, pero aquí está de Filomeno Mata, o sea, también insertan artículos. Eso te iba a decir, sí. También metemos de repente crónicas o claro. artículos históricos. Por ejemplo, esa de la derrota de los apaches es muy interesante porque es una crónica periodística, de finales del siglo XIX sobre una matanza de apaches, que bueno, ahora lo vemos y decimos, bueno, pues es un genocidio y lo que sea, pero en aquel entonces están alabando al ejército mexicano que por fin logra derrotar a esos salvajes, claro, por llamarlo, claro. ¿no? Pero cómo lo veían en el momento, pues también es historia. Entonces tratamos de meter también de repente crónicas, algunos artículos históricos de principios de siglo, de mediados de siglo, firmados por el autor. El autor en cuestión. En cuestión, o sea, Filomeno Mata, Heriberto Frías, Irineo Paz, Justo Sierra. De repente tratamos de meter también. Bueno, tengo que hacer un corte, nos quedamos con esto. No se vayan, estamos hablando sobre relatos e historias en México. Es una revista de divulgación histórica muy interesante y estamos tratando el tema nacional. Ya estamos de vuelta, estamos hablando sobre este interesantísimo proyecto Relatos e Historias en México. Es quizá la revista de esta naturaleza que se hace sobre divulgación histórica. Estábamos comentando que don Porfirio Díaz tenía también su proyecto, pero en otras coordenadas, que era precisamente la de la obligada, desde cierto plano, ¿verdad?, de implicación política, obligada narración, ¿verdad?, de la historia nacional, pero ya desde otra perspectiva más abierta, en donde ya se pueden filtrar por ahí críticas, revisionismos, claro, ¿no?, reconstrucciones, ya es distinto, pero a lo mejor para eso tiene que pasar las décadas, generaciones de políticos tienen que irse muriendo, no lo digo, o sea, es literal, claro, o sea, tienen que pasar las generaciones y entonces ya las cosas se van decantando y surgen proyectos como como Relatos e Historias en México. Claro, que una de las cosas fundamentales es que no tiene una línea, digamos, ideológica. ¿Qué es lo que pasa luego con las revistas como Letras Libres, Nexos, Memoria, que es la revista del Centro de Estudios de Movimiento Obrero Socialista, que es la izquierda, ¿no? O sea, más allá de las tendencias personales de los que hacemos la revista, pues nos escriben autores de diversísimas ideologías. Lo único que pedimos es que sea una investigación histórica, bueno, un trabajo de divulgación fundamentado o sustentado en una investigación histórica seria, pero pues es lo mismo, ahí se ven nuestras portadas, pues sí, tenemos a Villa, pero también tenemos a Palafox y también tenemos a Revillagigedo y también tenemos a Cárdenas y también tenemos a Comonfort, a Juárez, ¿no? Juárez, claro. Bueno, González Ortega y Juárez peleados, ¿no? Y ahí están en su portada y sus artículos, y hay historiadores que los defienden, hay historiadores que los atacan, hay historiadores que tratan de ser más neutrales. Los lectores mismos se involucran, tenemos al final una sección de cartas, publicamos algunas, recibimos muchísimas, ¿sí?, porque la historia apasiona a la gente, ¿no? Y bueno, mira, aquí está La mujer de su casa. La mujer de su ¿no? casa, exactamente. Sara Brincas Kramer, ahorita lo buscamos. Así es. Que reciben muchas cartas. Recibimos muchas cartas en donde dicen esto no fue así, o esto no es cierto, o esto, más allá que de repente, bueno,
hay algunos errores de fechas que se agradece mucho a los lectores, pues también hay opiniones ideológicas y opiniones históricas de los mismos lectores. Por ejemplo, cuando publicamos a Miramón en portada, pues todavía seguimos recibiendo cartas que dicen si era traidor, no era un héroe, era un traidor, era... Claro. Y bueno, ¿qué era? Pues era un hombre de su tiempo, ¿no? Habría que ver un traidor a quién o un héroe para quién. Habría que matizar, sí, claro, y de eso se trata justo estos artículos, de historiadores que matizan y que dicen, pues era un hombre de partido y hacía esto, y para algunos es traidor, para otros no es traidor. Claro, ¿no? sí. Entonces esa es la idea también, ser plurales a fin de cuentas, más bien no tomar nosotros el papel de juzgar ideologías o de simplemente que esté fundamentado en un estudio serio, histórico, con la metodología de la historia, con bases, con fuentes citadas, ¿no? Que hay fuentes que nos gustan más que otras, pues así es la historia, ¿no? Claro. Pero ese es básicamente... Sí, el asunto es, la historia es fundamentalmente cuestión de entendimiento, ¿no? Entender cómo sucede. Entender. Contradicciones de esos momentos y, bueno, y a la luz cómo se pueden ver, ¿no? Claro, que justo eso es una de las cosas que queremos, como... No va dirigida a niños, no va dirigida directamente a jóvenes, pero sí la leen jóvenes, la leen niños, y que vean que la historia es mucho más allá que saberse fechas y nombres y cosas así, ¿no? Que tiene puntos de vista. Y ahí es donde entra el papel del historiador y donde entra el papel de la divulgación histórica. Y del trabajo iconográfico. Nos comentabas antes también de entrar del hecho de que muchas cosas el público no lo sabe, pero que se tiene a disposición del público en general archivos fotográficos de gran riqueza, pero que no... Claro. Desaprovechados, ¿no? Claro, ese es, bueno, parte del formato de la revista es que queremos que sea una revista muy visual, que se pueda leer como en tres dimensiones, o sea, leer los artículos, ver las fotos y leer los pies de foto. Y bueno, es mi mero trabajo, ¿no? Digamos, la investigación claro. histórico-iconográfica, y efectivamente es un puente más entre los archivos fotográficos, artísticos, gráficos y la gente, que hay archivos fotográficos en México maravillosos, y una cosa importante es que casi todo lo que está a resguardo del INAH es propiedad de la nación, y al ser propiedad de la nación es tuyo, es mío, es de cualquier mexicano que quiera eso no se debe olvidar, acceder, ¿no? a él. Entonces, bueno, más allá de que te cobran cierta cantidad por reproducirte las imágenes en papel y que no puedes tú lucrar con ellas, pero tú puedes tener cualquier foto que está publicada ahí, puedes ir a los archivos, pedir que te la impriman y tenerla en tu cuarto, en tu casa, ¿no? Pero no se conoce. No se conoce, claro. O sea, cualquier mexicano puede acceder a esos archivos, pero no se conoce. Entonces, pues hay fotos maravillosas, por hablar de fotografías, ¿no? Fotos de principios de siglo, inclusive del siglo XIX, pero que son nuestras, que son tuyas, pero que no las has visto nunca. Esa foto es maravillosa, ¿no? Por ejemplo, así, abriendo al azar. Esos son los sublevados felicistas y reyistas dirigiéndose al combate en la decena trágica. Y la foto gráficamente es una joya, ¿no? O sea, se ve en el coche, las armas, trajeados junto con policías. Sí. Esa foto es tuya. Está en el SINAFO, en el Sistema Nacional de Fototecas, y puedes acceder, puedes llegar a ver a la computadora y ver todas las fotos sobre decena trágica. Y luego, pagar una reproducción. Pagas una reproducción y la puedes tener en tu casa. Y lo mismo las cosas de los museos del INAH. Tú puedes tener reproducciones, pues, siempre y cuando no lucres con ellas, porque tampoco se puede lucrar con el patrimonio nacional o lucrar así nada más, sin un permiso, pero es ese acercamiento, pues, a esos archivos maravillosos, a esas fotos maravillosas. En algunos casos poco cuidados, en algunos casos mucho mejor cuidados, pero que ahí están. Hay óleos, fotografías, murales, y bueno, quienes tienen acceso a libros de arte pueden ver, pues, muchos cuadros del siglo XIX, de los héroes, de las batallas, pero un libro de arte
pues no siempre está al alcance de todos, ¿no? Cuesta Claro. 1,000 pesos, 2,000 pesos. Y aquí las pueden ver, pueden ojearlas, pueden saber qué hay en los museos. Eso también es muy importante. Sin ser una guía de museos, tú puedes ojear, por ejemplo, en ese último número sobre la toma de Puebla de 1863, hay óleos sobre la batalla de Puebla, hay litografías que están a la vista del público y que ahí te dicen dónde están. Y entonces te puedes acercar y buscarlos y acercarte a ese tesoro gráfico que tiene, Claro. que tiene el país, ¿no? Claro, o sea, no nada más se agota en revisar el contenido de la revista, sino a dónde te lleva, A dónde te te lleva. conduce ese Claro, contenido, ¿no? Claro. Y te digo, es una revista muy visual, es parte del formato. La idea, te digo, es que se pueda ojear y las puras imágenes llamen la atención, las puras fotos, las puras óleos, porque también otra de las cosas que queremos hacer o que es parte del proyecto es darle rostro a la historia, rostro, lugar, como más sustentabilidad, más que los puedas, más que sustentabilidad, que lo puedas como sentir, como palpar, ¿no? Estamos hablando de la toma de Puebla. Plasticidad, digamos. ¿Vale? Sí, claro. Estamos hablando de una batalla de Puebla, pero Puebla no era lo que es ahora. Entonces, bueno, por ahí hay litografías sobre cómo era Puebla a mediados del siglo XIX. Acercamientos, por supuesto que son artísticos y que tendrán errores, pero pues más o menos, ¿no? Las iglesias, las calles y los rostros, pues todo el mundo se sabe de memoria el rostro de Zapata, de Villa, pero de Felipe Ángeles ya no tanto, ¿no? Claro. Y Felipe Ángeles es de los conocidos, pero de Ortega ya casi nadie, ¿no? De Tomás Urbina menos, de Villagrán, o sea, todo el mundo sabe quién es Hidalgo, quién es y más o menos tiene rostro, aunque también es otra discusión si los rostros son Los que fueron. pero Matamoros ya no es tan conocido, ¿no? Entonces queremos que eso sea también parte de la divulgación histórica, la historia gráfica del país, ¿no? Y esta es evidentemente de circulación nacional, ¿verdad? De circulación Porque nacional. veo aquí cartas de Villahermosa, de San Luis Potosí, de distintos lugares de la República. Escribe, no sé qué tiene. Aquí anuncia Museo de la Revolución en la Frontera. Bueno, este es un anuncio, pero bueno, en fin. Sí, le tocó doble. Claro. Claro, la idea es que sea de circulación nacional. Se circula más en la Ciudad de México, pero sí tenemos lectores de Ciudad Juárez hasta el Suchiate, ¿no? Esa es la idea, justo, que sea de divulgación nacional y que conforme la gente lo vaya adquiriendo el gusto, pues vaya siendo cada vez mayor, ¿no? Claro. Al que sea accesible para todo público. Esa es la idea del proyecto. En este otro número del febrero de 2011 está el gobierno del virrey Revillagigedo, y después hay otro artículo, el mercado petrolero en el Porfiriato, el modernismo, una revuelta cultural, o algo sobre Arthur Rubinstein, seguramente cuando vino a México. Así es. O por ejemplo acá en Campeón Olímpico, en la sección de deportes, una final cardíaca, José, el sargento Pedraza, que era sí. Marchista, de ¿no? Marchista, así es. Que ganó, o me imagino que, el 68, por ejemplo. Uh-huh. Así es. Sí, te digo, la idea es que, bueno, sí tenemos un artículo de portada que a veces tiene artículos que lo soportan. Por ejemplo, en el último número está González Ortega, está el artículo sobre la polémica entre González Ortega y Benito Juárez, pero también está el artículo sobre la defensa de Puebla, que es el general en jefe era González Ortega. Claro. Pero más allá de esos dos artículos de portada, o 2 o 3 artículos de portada, el tema de la revista es muy abierto y tratamos de que sea equilibrado, que tenga revolución, que tenga cultura, que tenga todo en cada número. Este equilibrio del que te hablaba hace rato tratamos de llevarlo a la publicación en general, pero también a cada número, que en cada número puedas encontrarte pues sorpresas, diferentes cosas. La historia de los alcoholes tradicionales, por ejemplo, ¿no? Creo que es en el último o en el penúltimo número, sobre, bueno, los tequilas, los otoles, los licores de frutas, un poco el pulque, aunque este está más enfocado a estos otros alcoholes porque ya hemos dedicado un par de artículos al pulque y a la cerveza, pero te encuentras eso también en cada número. Ese es un poco. Y aquí también veo, por ejemplo, en libros, ponen un libro de viejo, de edición del 77,
que no sé si necesariamente se consiga en el presente en librerías. Por ejemplo, tengo aquí El monopolio estatal del mercurio en el México colonial, edición de 1977. La ponen aquí como libros. No sé si hay una edición nueva de este libro o no necesariamente, nada más ponen la referencia. Tenemos como dos, justamente como estas dos ideas. Uno, bueno, esos libros probablemente no están a la venta, pero están en bibliotecas. Claro, claro. Entonces también son reseñas de libros, o sea, no son comerciales de libros. Exacto. Son recomendaciones Exacto. de libros. Que también, bueno, también tratamos de que haya libros que se estén saliendo, que se estén produciendo. Los mismos autores que nos escriben, en cuanto obtienen un libro, nos mandan su reseñita y tratamos de ponerla, pero también son recomendaciones de libros de historia, de libros de análisis, en general, bueno, básicamente de libros de historia, pero pues, es una publicación de historia, Claro. pero son recomendaciones, más que anuncios. Ahí son, a diferencia del otro que es para asistir, que sí es bueno, son anuncios para que la gente vaya, sí, en agenda, los ¿no? libros son reseñas, recomendaciones de lectura. ¿No? Decir, bueno, sí, estará esta historia de divulgación, pero también hay libros de historia y también hay novelas históricas y también hay crónicas históricas y también hay libros históricos muy viejos, muy tradicionales. Hablemos de los cronistas de la conquista que se consiguen y que vale la pena leerlos, ¿no? Claro. Entonces son eso, pequeñas recomendaciones. Bueno, Luis Arturo, te agradezco muchísimo que nos hayas al acompañado contrario. y enhorabuena por este proyecto tan interesante. Y que No, gracias a ti y espero que efectivamente tenga larga vida. Muy bien. Bueno, pues revisen la página bueno, que revísenla, quien también nos ven desde fuera, relatoshistorias.com.mx, y los que nos ven desde México, pues llévensela. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.